Bienvenidos amigos y amigas a Verdades que Liberan. Les saluda su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa, empezando una nueva semana de bendición, de paz con Cristo Jesús, compartiendo la palabra de Dios cada día, mensajes que puedan tocar su corazón. Hoy empezamos una nueva semana, agradecidos con Dios que nos da el regalo de la vida cada día. Quiero hoy compartir con usted un tema que sé que va a impactar mucho su vida. Y qué importante es entender el poder de la unidad. Es el tema que quiero compartir hoy con usted. Ciertamente, cuando vemos que las personas se unen con un mismo propósito, ¿cuántas cosas pueden suceder? He visto en mi propio país cuántos presidentes fueron sacados cuando multitudes se unían en ese mismo propósito. A veces de una manera equivocada, tal vez de una manera acertada, pero esa unidad conmovía todos los cimientos de las cosas y traían cambios. Pero cuando la unidad tiene un propósito negativo, también puede traer cambios negativos en la vida de las personas. Quiero contarles la historia de un grupo de personas que se unió con un propósito, pero era un propósito negativo. Era un propósito de desafiar a Dios. En el libro de Génesis capítulo 11 podemos encontrar esta historia. Génesis capítulo 11. Usted puede encontrar en su Biblia también la historia de la Torre de Babel. Y empieza la narración diciendo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, un solo idioma, un solo lenguaje, un solo dialecto. Hasta entonces, todas las personas hablaban un mismo idioma. Estamos hablando que esto sucede después del diluvio, después de Noé y su arca, y cuando ellos empiezan a multiplicarse en la tierra, todos hablaban el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Encontramos aquí a un grupo de personas que salen de oriente, dice, se van hacia un lugar llamado Sinar, la tierra de Sinar, hoy lo que es Irak y todas esas tierras, esos lugares. Y ellos dicen: vamos a hacer una torre, vamos a coser ladrillo en lugar de piedra, usamos el asfalto que hay en esas tierras en lugar de mezcla, y edifiquemos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Cuál era el propósito de construir esa torre? Pues era un propósito de orgullo, porque dice: hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Porque ellos dicen: antes de que nos esparzan sobre toda la faz de la tierra, vamos a hacer esta ciudad, vamos a hacer esa torre y vamos a crearnos un nombre. Vamos a ser famosos, queremos ser reconocidos, queremos ser recordados, queremos tener un nombre que sea un nombre muy glorioso. Y eso es desafiar a Dios, porque el único nombre que merece toda la gloria es el nombre de Dios. Cuando usted busca su propia fama, su propia gloria, que su nombre sea famoso y conocido por todas partes, entonces ya hay un problema. El único nombre que debe ser glorificado es el nombre de Dios. Y dice: por si seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían la consecuencia de sus acciones. Ellos sabían que al hacer eso iban a ser esparcidos por todo lugar. Pero ellos dicen: pero esa torre nos servirá de renombre y de recuerdo y de gloria para su orgullo, para su arrogancia.
para ese desafío contra el Dios del cielo. Recuerde el mandato de Dios dado a Noé y a su familia: que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen toda la tierra. La idea de Dios no fue realmente la formación de las ciudades. El hacinamiento de personas hace que también se multiplique la maldad, hace que se multiplique la violencia. No era la idea original de Dios las grandes ciudades con grandes edificios. Los edificios a veces representan el orgullo de un país. Está diciendo, mire, ¿cuál es el país que tiene los edificios más altos? Y por ahí compiten los países, mientras más grandes son sus rascacielos, se creen más orgullosos. En la parte de la India hay un edificio tan inmenso, tan gigante, y ese es el orgullo nacional de ellos, tener el edificio más alto del mundo. Y cada país quiere competir por tener ese renombre, por tener ese orgullo, por tener ese reconocimiento. Y ahí ya hay un problema. Todos nosotros debemos buscar siempre la gloria de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado y que todo el reconocimiento lo tenga solamente el Señor. Cuando buscamos nuestra propia gloria, entonces ya hay un problema. Recuerde, esa fue la causa de la caída de Satanás: su orgullo, su arrogancia. Sintió envidia de Dios y de su trono. Quería que Él también fuera adorado. Quería que Él también le den gloria y reconocimiento como se le daban a Dios. Incluso codició el trono de Dios. Y dijo en su corazón: yo subiré a los lados del norte, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esa fue la arrogancia, el orgullo, el desafío que hizo Satanás contra Dios. Y por eso fue destituido de la gloria de Dios. Y por eso fue lanzado del cielo como un rayo, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a las prisiones eternas, las prisiones de oscuridad, donde están esperando el día en que serán juzgados y lanzados a un lago de fuego. La gente de este lugar también estaban llenos de orgullo, de arrogancia, de altivez. Estaban desafiando a Dios y diciendo: vamos a hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Y si nos esparcen por todo el lugar, pues esa torre será la gloria de nuestro nombre. ¿Cuánta gente hoy vive de esa misma manera, queriendo construir torres para que sus nombres sean glorificados? Todo el mundo quiere ser cantante, todo el mundo quiere estar en la televisión o hacer películas, todo el mundo quiere ser famoso. Y por eso es que las redes sociales están copadas de fotos y de tanta vanidad y de tanto orgullo, de tanta soberbia. La gente quiere ser famosa y que el mundo los adore. La gente quiere subir una foto que es su torre y que el mundo se rinda a sus pies. Aún Nabucodonosor erigió una imagen grande y quería que todos se postren ante esa imagen de sí mismo. El mundo entero anda buscando construir torres. Para muchos su torre puede ser tener una hermosa mujer a su lado, la que sea la envidia de todos los demás. Para otros su torre puede ser tener mucho dinero y tener una casa inmensa. Su torre pueden ser las riquezas, la fama, la vanidad. Cada quien está construyendo su torre de orgullo, por la cual busca reconocimiento, por lo cual busca que el mundo lo alabe, que el mundo le dé gloria. Usted puede ver, todo el mundo quiere ser famoso hoy en día. Todo el mundo quiere ser un superhéroe, estar en la televisión. Y aquella gente que trabaja en la televisión se los ve tan arrogantes, se creen intocables. Cuando alguien los critica o comenta de ellos, lanzan toda su artillería pesada contra esas personas y hablan como que son dioses, porque esa es su torre que han construido. Y acá ellos dicen: vamos a edificarnos un nombre, vamos a construir una torre y vamos a hacernos un nombre, por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. El mandato de Dios fue que vayan hasta lo último de la tierra, que cubran la tierra, llenen la tierra, que se fructifiquen, que multipliquen y que llenen la tierra de extremo a extremo. Ese fue el plan de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios. Pero ellos dijeron: no, vamos a hacer una ciudad. Eso fue lo mismo que hizo
Caín y su descendencia, su generación. Construir una ciudad y construir ahí un renombre para ellos. Así también ahora, después del diluvio, la gente de Babel dice: vamos a construir una ciudad, vamos a hacinarnos en un solo lugar para ahí ser poderosos. Luego dice también: y vamos a construir esta torre, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, una señal de total desafío a Dios, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios iba a cumplir su propósito de esparcir a la humanidad por toda la tierra. No quería el hacinamiento de personas, quería que la tierra sea llenada, que el hombre cumpla su propósito. Usted lee en el Génesis que Dios creó al hombre para que labrara la tierra y la cuidara, no para que haga grandes torres y hacinamientos de personas. No fue esa la idea de Dios. La idea de Dios fue hacer de todo este planeta un hermoso huerto donde el hombre pudiera vivir feliz y cultivarlo y cuidarlo. Cuando está pasando esto, ellos saben que Dios iba a castigar lo que estaban haciendo, que los iba a esparcir. No es que ellos no sabían lo que iba a pasar, no es que ellos lo estaban haciendo por ignorancia. Ellos sabían lo que estaban haciendo y lo hacían a propósito y le estaban desafiando a Dios. Y por eso dicen: si Dios igual nos manda por todos los lugares, igual quedará esa torre para renombre de nosotros. En el versículo 5 de Génesis 11 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Mire, Dios ve lo que ellos están haciendo. Bueno, Dios está en todas partes y lo ve todo. Miren las palabras que dice el Señor. Ellos tienen un solo lenguaje, un solo idioma, un solo dialecto, y han comenzado esta obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta gente estaba unida por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, por la maldad de desafiar a Dios. Y Dios reconoce que lo que han empezado ellos, nada les hará desistir. Miren, el poder de la unidad, aunque el propósito de esa unidad era el orgullo, era la maldad, era la soberbia, la arrogancia, la altivez contra Dios. No era algo positivo, no era algo bueno, no era algo provechoso, era algo que iba a terminar mal. Dios ve el poder de la unidad en esta gente. Dios ve que ellos estaban en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo propósito, y que ellos estaban tan seguros y tan unidos en esto que iban a cumplir su propósito. De tal manera que Dios tiene que actuar y castigar su arrogancia. Y una de las formas de hacerlo es confundiendo allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Se ha preguntado usted cuántos idiomas o dialectos hay en este mundo? Pasan los 1000 tal vez. Y sabe, sin contar con las lenguas muertas, aquellos idiomas que ya han desaparecido. Imagínese, usted puede hablar en tantos idiomas, podemos escuchar tantos idiomas por ahí. Cada quien tiene su propia forma de saludar, cada quien tiene su propia forma de manifestarse en diferentes idiomas. Hay cantidades de idiomas. Veía una página de las redes del internet, una traducción de la Biblia en más de 700 idiomas. Y aún hay muchos idiomas más a los cuales la Biblia no ha sido traducida. Pero hasta este entonces había un solo idioma, un solo lenguaje, un solo dialecto en toda la tierra. Y Dios tiene que confundir al hombre a través de los idiomas. Mire el poder de Dios. ¿Cuántas personas hemos ido a algún instituto, a la universidad, a aprender otro idioma
Y a veces nos hemos rendido, hemos renunciado, hemos tirado la toalla y no hemos podido aprender ese idioma. Hay otras personas que tienen la habilidad de aprender muchos idiomas, tienen esa capacidad y se saben 1, 2, 3, 4 idiomas. Pero hay otras personas que nos es difícil aprender otros idiomas, nos cuesta. Y a veces no dominamos ni el propio lenguaje materno. Imagínese cuántos idiomas habrá puesto el Señor directamente en la mente del hombre. No fueron a una escuela, no fueron a aprender ese idioma. Simplemente Dios puso en sus mentes idiomas diferentes, dialectos diferentes. De tal manera que cada persona hablaba con otra y ninguno se podían entender, porque cada persona estaba hablando un idioma diferente. Allí habrá nacido el alemán, habrá nacido el latín, habrá nacido el griego, el hebreo, habrá nacido el árabe. ¿Cuántos idiomas más habrán nacido en ese momento cuando Dios puso en el corazón, en la mente de cada ser humano, un idioma diferente? Las personas, al no poder entenderse, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que esparcirse por todo el mundo. Cuando uno estudia los idiomas, es interesante ver cómo cada idioma es perfecto. Tiene una gramática perfecta, lo cual no podría decirse que nació en la evolución y en el paso de los años que los seres humanos fueron desarrollando el idioma, como hay muchas teorías. Podemos ver que Adán y Eva hablaban con Dios, porque Dios había puesto el idioma en sus mentes. Ahora acá cada uno de ellos fue puesto un idioma que no lo aprendieron en el pasar de los años. Como muchos dicen, el hombre primero inventó las mímicas y luego inventó otras formas de comunicación. No, el hombre desde que Dios lo hizo inteligente. Puso en él un dialecto, un idioma. Y ahora en estas miles de personas ponen cada uno de ellos un idioma diferente, un dialecto diferente. Para de esa manera, como no se podían entender, empezaron a irse cada quien a buscar un lugar donde vivir. Y en cada lugar donde se estableció una nación con su propio idioma. Y usted puede ver los rusos hablando ruso, los franceses hablando francés, los alemanes hablando alemán, los ingleses hablando inglés. Y cada nación tiene su propio idioma con una gramática perfecta, lo cual dice que no evolucionó, sino que fue puesto en el corazón del ser humano con esa perfección del Dios que es el único Dios sabio y que lo puede todo. Qué increíble es cuando uno estudia la filología, las palabras, las etimologías de las palabras, las raíces de las palabras y entender su profundidad y cómo cada idioma tiene una estructura perfecta y a veces única, lo cual nos enseña el poder, la grandeza, la sabiduría de Dios. Dios confunde los idiomas. Dice el versículo 8: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El propósito de Dios era cubrir la tierra, llenar la tierra, y Dios iba a cumplir su propósito. Ellos quisieron romper el propósito de Dios, quisieron desafiar el propósito de Dios, quisieron hacer algo diferente. Pero Dios es el Todopoderoso y Él es el que gobierna este mundo, este universo. Y sus designios son perfectos y se cumplen. Por eso Dios utilizó esa confusión en ellos de los idiomas para que ellos pudieran ir cada uno a su lugar y así cubrir toda la faz de la tierra. Ese fue el propósito de Dios desde el principio. Hoy podemos ver los hacinamientos humanos en grandes cantidades, en grandes masas, en grandes ciudades, construyendo inmensas torres. Pero ¿qué es lo que ha hecho todo eso? Simplemente aumentar la maldad. De tal manera que, como dijo Jesús, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y podemos ver las consecuencias de eso. Los campos hechos desiertos, abandonados, y las ciudades llenas de hacinamiento de personas, donde lo único que han logrado es contaminar este planeta, destruir este planeta, crear violencia y crear sus propias torres de riqueza, de fama, de vanidad, de soberbia, de violencia, de grupos violentos, de pandillas
que son sus propias torres, porque se están yendo en contra de los propósitos de Dios, de los planes de Dios. Los campos son abandonados por miles de campesinos que van a las grandes ciudades, a veces a mendigar, a veces a vivir en situaciones precarias, con tal de vivir en esa torre que tiene un renombre, la gran ciudad de tal o cual lugar, y abandonan los campos. Y muchos campos se están volviendo desérticos, y cada vez más podemos ver la escasez de alimentos en el mundo, la escasez de agua ya, porque las grandes ciudades han aumentado la contaminación de este planeta. ¿Cuántas toneladas de basura cada ciudad produce cada día, que tienen que ser recolectadas, enterradas bajo tierra, y que esa contaminación va hacia los ríos subterráneos, y cómo se está contaminando este planeta? Ese no fue el propósito de Dios. Dios tuvo que confundir a estas personas para destruir ese desafío, ese propósito maligno de irse en contra de los designios de Dios. Ahora, si hay algo que llama la atención en esta historia, es el poder de la unidad. Dios vio la unidad de esta gente, la unidad de propósito, la unidad de orgullo, la unidad de lo que querían conseguir. Dios ve el poder que tiene la unidad y tiene que esparcirlos por sobre la faz de la tierra. Dios tiene que entrar en escena, Dios tiene que actuar para destruir el propósito de ellos, basado en esa unidad. Ahora, podemos decir lo que podría ser la unidad entonces, si esa unidad tiene otro propósito. Imagínese lo que podría pasar si en un hogar el esposo, la esposa, los hijos deciden en unidad sacar adelante ese matrimonio. Le aseguro que tendrán un poder indestructible y Dios entrará en escena para bendecir esa unidad. Imagínese cuando la iglesia decida unirse para juntos predicar el evangelio. Dios va a ver el poder de la unidad y Dios va a bendecir, va a entrar en escena para que las personas puedan usar ese poder para llevar el mensaje de Dios a toda la humanidad. Si la humanidad se uniera para salir de la pobreza, para ayudar a la gente en indigencia, para mejorar la educación, para tantas cosas que la sociedad necesita, si la sociedad se uniera en una misma mente, en un mismo parecer, Dios bendeciría esa unidad. Hay un arma poderosa entonces en la mano del hombre, que es la unidad. Pero si esa arma de la unidad se utiliza para el mal, Dios entrará en escena para destruir aquello. Pero también creo que si esa unidad es para la gloria de Dios, es para los designios de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, Dios también va a actuar, va a entrar en escena para bendecir esa unidad, para bendecir esos propósitos. Imagínense si un esposo y una esposa deciden esa unidad para sacar adelante el matrimonio. Si un grupo de familias deciden mantenerse en unidad para juntos salir adelante en todas las áreas económicas, afectivas, Dios va a bendecir esa unidad. Hay un gran poder en la unidad. Hay algo que hace poderosa esa unidad. Cuando tiene el propósito correcto, Dios lo va a bendecir. Cuando el propósito es desafiar los designios de Dios, Dios va a destruir esos propósitos. Qué importante es entonces la unidad. ¿Saben? Dios tuvo que poner tantos idiomas en la mente de la humanidad para esparcirlos por todo el mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un hecho paralelo de esta situación. Lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Empieza diciendo la palabra de Dios que ellos estaban unánimes juntos, es decir, el poder de la unidad. Estaban juntos, estaban en unanimidad, y eso trajo el poder de Dios sobre sus vidas. Vino el Espíritu Santo sobre ellos que el Señor les había prometido. Y lo primero que sucede es un milagro dialéctico. Ellos no estaban hablando cualquier lengua, no estaban hablando cualquier idioma, no estaban hablando palabras angelicales o palabras desconocidas. No, ellos estaban hablando idiomas que la gente podía entender. El resto de la narración habla de personas de 15 nacionalidades con 15 idiomas diferentes que habían ido a ese lugar a adorar a Dios. Y ahora los discípulos de Cristo reciben en ellos el poder, el milagro de hablar en los diferentes idiomas de toda la gente que estaba ahí. De esa manera, con este milagro dialéctico, ellos pudieron en sus idiomas maternos escuchar el mensaje de salvación. Es decir, más de 15 países, más de 15 nacionalidades pudieron escuchar en sus propios idiomas el mensaje de salvación del Evangelio. Y esa gente pudo ir a sus países y contar allá de este milagro y contar en su propio idioma acerca del mensaje de salvación del Evangelio de Jesucristo. El primer milagro dialéctico en Babel fue para dividir y esparcir a las personas. El segundo milagro dialéctico, que es en Pentecostés, fue para unir a toda la humanidad en un solo idioma, que es el amor de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Qué interesante. Por eso dice que Dios no nos ha dado espíritu de confusión. Dios es luz, Dios es amor, Dios es unidad, Dios es paz. Y ahora el mensaje del Evangelio se predica en todo el mundo, en cada idioma, de cada etnia, de cada nación, de cada grupo humano. Qué importante es entonces el poder de la unidad. Ahora Dios ha unido a la humanidad en el mensaje del Evangelio. Por eso, sin importar la nacionalidad, sin importar la raza, el sexo, la condición social, toda la humanidad puede llegar a hablar el mismo lenguaje, que es el lenguaje del Evangelio, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos da un consejo en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 1 y versículo 10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué interesante. Le dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, los de Babel decían, vamos a construir una torre y hagamos un nombre. Acá el nombre que Pablo glorifica es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hablemos todos una misma cosa, es decir, que hablemos todos un mismo idioma. ¿Cuál es ese idioma? El idioma del amor, el idioma del Evangelio de Jesucristo. Y que no haya entre vosotros divisiones. Pablo dice que en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. Ya no hay ninguna división, ya no hay ninguna separación, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y dice, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos, el poder de la unidad, en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los designios de nuestro corazón, de nuestra mente, sean el mismo, que es glorificar a Dios y hacer su voluntad. Y en un mismo parecer, es decir, todos alineados a la voz de Dios, al mandato de Dios, a la palabra de Dios. Mire cuántas sectas y cuántas religiones hay. Y por ahí alguien quiere unir todas en una misma mente y en un mismo parecer de crear una religión universal, la Gran Torre. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no era crear una gran torre, ni una gran religión, porque las religiones no salvan. El propósito de Dios
es la gloria de su nombre y la salvación de nuestras almas. En una misma mente y un mismo parecer. Por eso dice que no debemos amoldarnos a la corriente de este mundo, sino que debemos buscar la transformación, la renovación de nuestra mente. ¿Qué es lo que renueva la mente del ser humano? La palabra de Dios. En una misma mente, la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y en un mismo parecer, es decir, todos buscamos la gloria de Dios, todos buscamos la salvación de las almas, todos buscamos la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa debe ser realmente el legado, ese debe ser el desafío que tenemos cada uno de nosotros. Una misma mente y un mismo parecer. Que hablemos todos una misma cosa, es decir, la palabra de Dios. Y que no haya entre nosotros divisiones. En Cristo somos uno. Ya no importa la nacionalidad, la raza, la condición social. Ahora en Cristo somos uno. Y que estemos perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, y en un mismo parecer, el reino de Dios, la salvación de las almas, la gloria del Señor. Y que el pueblo de Dios sea esa luz y sal aquí en la tierra. Mire esa arma poderosa, el poder de la unidad. Úselo en su vida, úselo en su matrimonio, úselo en su vida espiritual, en su congregación, úselo en su trabajo, úselo en todas las áreas de su vida, el poder de la unidad. Utilice 1 Corintios 1:10, con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su equipo de trabajo, estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si es para algo que glorifica a Dios, Dios entrará en escena para bendecir esa unidad. Si es algo que desafía a Dios, Dios entrará en escena para destruir esa unidad. Espero que la decisión suya sea usar el poder de la unidad para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición.